Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de mi diario psicodélico. Mi nombre es Vanessa Martínez y el día de hoy tengo un tema que me siento contenta de estarlo grabando, ya que las últimas frecuencias de ascensión planetaria han tenido como consecuencia que muchos de nosotros empecemos a tener muchísimo más los sueños lúcidos y estar cobrando más conciencia dentro de ellos. Creo que es un buen tiempo para hablar de este tema. Y es algo que me fascina porque es algo con lo que, de bajo mi experiencia de despertar espiritual, fue la razón como yo me di cuenta que estaba pasando algo espiritualmente conmigo. Solamente que no lo podía relacionar ya que yo venía de una religión donde era un poquito cuadrada, donde yo no cabía. Así que quiero comenzar compartiendo un poquito sobre mi experiencia, pero con seres del bajo astral, porque así fue como yo empecé con mis sueños. Empecé mirando estas dos entidades que eran del bajo astral. Obviamente, pues yo pensé que estaba teniendo pesadillas. El punto ahí fue que obviamente estaba dentro de este sueño con estas dos entidades y cuando me despertaba trataba como de tranquilizarme, o tal vez la impresión que yo estaba sintiendo en el momento no lo entendía. Eran más como nerviosismo y obviamente pues miedo porque no había visto nunca esos dos entidades. Entonces al momento de querer regresar a dormir volví al mismo lugar con ellos, que para mí sí fue como que bien impresionante. Pero lo que más me llamaba la atención era de que eran episodios donde constantemente se estaban repitiendo en mis sueños y eran exactamente las dos entidades, y fue ahí donde yo empecé a darme cuenta de que no era algo que estuviera dentro de mis sueños o era una pesadilla, sino que algo energético estaba pasando y obviamente por obvias razones algo energético estaba ocurriendo me estaba ocurriendo a mí. Entonces, al momento de que no obtenía ninguna respuesta, se puede decir, dentro de la religión, empecé, obviamente, tengo que buscar lo que sea mejor para mí y lo que me ayude a salir de estar teniendo contacto con esos dos entidades. Así que busqué por inercia una maestra de Reiki. Al momento que vine a dar con esta maestra de Reiki, yo como no tenía absolutamente nada de conocimiento de espiritualidad, no sabía que eran tus cuerpos sutiles. Es ahí donde yo entendí que había muchísima más información fuera de la espiritualidad religiosa que no conocía. Entonces, cuando ella me habla sobre los cuerpos sutiles y que muchas de las veces hay entidades como cualquier otro parásito que existe que podamos mirar o muchas veces no entendemos que dentro de no es la materia, obviamente hay bichos, bacterias, así también las hay en el astral. Entonces, por consecuencia, también se pueden pegar a la energía de las personas, especialmente cuando estamos en una baja vibración, que si tenemos depresión, ansiedad, estamos pasando por la noche oscura del alma, es muy muy frecuente tener contacto con entidades del bajo astral. Así que cuando yo empecé a entender más a lo que se estaba refiriendo la maestra de Reiki, obviamente me quedé en shock. No era algo como que yo estaba acostumbrada a escuchar todos los días, y ahí fue donde empezó, se puede decir, mi travesía por el despertar espiritual, y empecé a buscar más alternativas holísticas que me ayudaran a mantener mi energía más pura, ya que el momento de que tú haces ejercicio, te alimentas mejor, tienes una mejor calidad de sueño, es cuando estás mejor contigo mismo y con tu interior y no permites que ese tipo de energía se te peguen. También hay otros tipos de maneras de cómo puedes ser alcanzada por seres del bajo astral o por cualquier otro bicho energético que ande por ahí. Pero eso ya es más como cuando estás en entornos muy hostiles, donde hay personas que definitivamente están personificando vampiros energéticos, donde te están drenando la energía y donde fácilmente puedes agarrar parte de esa energía y puedes estar alimentando esas entidades que personas también traen. Yo sé que se van a sentir muy identificados, como cuando, por ejemplo, están cerca de una persona y se empiezan a sentir muy, muy cansados, o simplemente se contagian con la energía de una persona que está en un
en una constante batalla con sí mismo. Obviamente como que te sientes muy agotado o te sientes drenado, te sientes también muy enojado, porque obviamente son energías que se transmiten cuando tú les permites y no estás consciente de tu propia energía. Pues eso ya es otra cosa, pero también influye mucho al momento de que tú vas a dormir, porque muchas veces es energía que te traes contigo. Entonces al momento de que tú duermes, obviamente todos, al momento que vamos a dormir, todos, absolutamente todos vamos al astral. Nada es de que, ay, estoy soñando en mi mente, mi cuerpo está descansando. Probablemente tu cuerpo sí lo necesita descansar. Pero tu cuerpo todos los días en la noche, cuando te vas a dormir, tú te vas al astral. Todos los días. Y es por eso que el mundo de los sueños está repleto de un sinfín de posibilidades. Y a veces en las profundidades del inconsciente. Porque de ahí muchas veces es de donde vienen los señales para nosotros mismos. Ahí es cuando empiezas una vez que empiezas a entender más tu sueño, empiezas a descifrar más todas esas señales que te está mandando el universo para que puedas entenderte más a ti mismo. Pero no solamente algo que se tenga que manifestar en la materia, en el mundo físico, sino son señales de cómo puedes entender tu mundo interno. Es por eso que muchas veces las pesadillas básicamente te vienen a enseñar que algo no está bien internamente contigo, que estás como teniendo encuentros o te vas al bajo astral. El bajo astral obviamente es donde está toda la oscuridad, donde están todos estos seres y que no te permiten probablemente tener control sobre ti mismo dentro de un sueño. Y eso muchas veces pasa cuando no tienes control sobre tus emociones, y es por eso que te lleva tu mismo inconsciente a tener contacto con ese tipo de seres o con ese tipo de situaciones en el bajo astral. Muchas veces me han platicado que se han visto como matando personas o así, y muchas veces no tiene que ver con el que tú seas un asesino, pero tiene que ver con cómo te estás comportando dentro de ti. Es algo que es una parte tuya no asesina, pero que no está contenta con lo que está pasando en su interior, que probablemente las situaciones que se manifiesten dentro de sus sueños es lo que los está desesperando al punto de querer tener ese tipo de situaciones, pero en otro estado de conciencia, se puede decir de más baja vibración. Y es por eso que es bien importante hacer trabajo de sombra. El trabajo de sombra principalmente no solamente te va a ayudar a descubrir cuáles son las cosas que tienes que cuidar sobre ti mismo. Para mí es bien importante entenderte desde lo más profundo de tu ser y que te conozcas perfectamente para que te llegues a dar cuenta qué es lo que está pasando contigo o qué parte no está conectando o qué es lo que no está en paz en el momento contigo. Es por eso que para mí la clave principal de que puedas entender tus sueños es empezando a hacer trabajo de sombra. Así que quiero empezar compartiendo una de mis experiencias de cómo yo empecé a entender y a interpretar mis sueños, y fue en sí gracias a una maestra mística donde pues tengo varios amigos bien psíquicos que me estoy bien contenta porque el universo siempre me ha puesto las personas correctas en el camino, y esta maestra me mostró, más bien en una plática, empezamos a conversar sobre cosas que nos estaban pasando a nivel energético. Entonces yo quise compartir un sueño que ya tenía bien presente, casi cada noche lo estaba teniendo, donde me iba a esta casa y casualmente estaba yo con mi familia, con mi esposo y con mis hijos. Y en esta casa era de 4 niveles. Entonces se me hacía bien extraño porque era una casa muy bonita, pero estaba como una riel de escaleras que iba como en espiral hacia arriba. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque obviamente esa espiral tiene un significado espiritual. Y cuando yo iba subiendo, conforme yo iba subiendo de un piso a otro, la casa obviamente en el primer piso estaba súper limpia, acomodada, organizada. En el segundo piso también, no tan perfecto, pero también estaba muy bonito. En el tercer piso ya era así como que más olvidado, más desorganizado, un poquito con más polvo. Y obviamente en el cuarto piso era donde ya me di cuenta que en el techo
tenía un agujero, como si un asteroide se hubiera estrellado en el techo y dañara esa parte que estaba como quemado alrededor del círculo donde había caído el asteroide. Pero la estructura de ese cuarto piso era muy muy bonita, que de hecho me recuerdo haber visto esta chimenea. Para mí las chimeneas también tienen un significado espiritual muy muy bonito. Entonces estaba este hoyo y yo recuerdo haberle dicho a mi esposo en el sueño, mira, vamos a arreglarlo, vamos a ponerlo bonito porque la casa está muy muy bonita, hay que arreglarlo y pasar más tiempo aquí arriba. Yo recuerdo muy bien que le dije eso. Entonces, pues obviamente me salía del sueño y al día siguiente volví a dormir y volví a la misma casa y se repetía exactamente lo mismo, donde yo iba y le mostraba a mi abuelita y a mi mamá los pisos de la casa y les mostraba que había un agujero. Entonces al día siguiente pasaba lo mismo, iba con mi esposo y le decía, mira, vamos a arreglar. Entonces conforme fueron pasando los días dentro del sueño, nosotros íbamos arreglando esa parte de esa casa. Lo cual es muy extraño porque estás avanzando en un proyecto dentro de un sueño. Es ahí donde yo me quedé como que, ¿qué significará? Entonces, al momento de yo compartir esta experiencia con esta maestra mística, obviamente a ella le llamó mucho la atención, pero lo que más nos sorprendió fue de que ella estaba teniendo exactamente el mismo sueño. A lo mejor probablemente no tan repetido como el mío, o el mío era muy muy vívido y estaba como muy extraño de que estaba teniendo un avance físico dentro de ese sueño. Así que esta maestra, cuando se dio cuenta de que esto estaba pasando, ella me dijo, déjame meditar y déjame ver por qué estamos las dos teniendo este mismo tipo de sueño. Pasaron los días y ella me manda un mensaje después de varios días y me dice, mija, ya encontré el significado del sueño. Entonces yo estaba súper intrigada porque era algo bien mágico y al momento de que yo me detuve, dije, no, tengo que meditarlo, tengo que escucharlo desde el corazón y desde mi conciencia, porque esto es algo que es importante para mí. Bueno, quiero hacer un paréntesis antes de platicarles qué era el significado que esta maestra mística me dio. Quiero poner bien en claro que cuando yo empecé a tener este tipo de sueños más lúcidos y que yo podía tener más control sobre ellos, fue después de que yo empecé la medicina holística. Fue como en mi tercer o cuarto viaje de ayahuasca, que fue donde yo me di cuenta que tenía muchísimo más control sobre mis sueños. O sea, si yo quería ir a un lugar, yo iba. Yo al acostarme, obviamente me acostaba, yo sabía que me iba a ir al astral y que iba a conocer lugares, iba a conocer mundos, y ya, porque a veces me he topado con personas que ya no están en este plano físico, que ya ascendieron. Entonces yo ya sé que cada vez que yo me duermo voy a ir al astral. Entonces, bueno, quería hacer ese paréntesis solamente para poner como referencia, para que puedan entender qué es lo que me decía esta maestra mística del significado de mi sueño. Entonces, al momento de que ella me manda el mensaje y me dice, y me empieza a contar qué fue lo que investigó acerca del significado de este sueño que estábamos teniendo las dos, se me hizo bien sorprendente, porque esta fue su mensaje. Dice, mija, esa casa que tú estás yendo todos los días en la noche y estás reparando, eres tú. Esa casa que está dañada y que tuvo ese golpe tan abrupto de ese asteroide, eres tú. De cierta manera, tú y yo estamos arreglando una parte de nuestro despertar espiritual que a lo mejor aún quedó dañado y que estamos redescubriendo y estamos reconstruyendo para tener una mejor calidad de vida dentro de ella. Entonces, en su momento yo me quedé en shock porque dije, wow, no manches, es cierto. En ese momento, como yo ya tenía 3-4 sesiones de ayahuasca y yo seguía meditando, seguía teniendo prácticas espirituales donde meditaba y conectaba conmigo misma, empecé a tener obviamente desdoblamientos, empecé a interpretar mis sueños más como señales de lo que estaba pasando dentro de mi inconsciente. Y también es algo bien mágico, porque aunque no lo entendamos en su momento, eventualmente conforme va pasando el tiempo, cuando pues obviamente estás dentro de
haciendo medicina holística y estás conociendo más sobre qué es lo que está pasando en tu inconsciente y de qué manera estás sanándote a ti mismo, obviamente empiezas a tener más revelaciones de muchas de las cosas que te están pasando, que son karmáticamente hablando, y que en su momento no lo entiendes. Una vez de que empiezas a mirar de hacia adentro, porque tienes esos episodios de repetitivos de karma, empiezas a entender un poquito más el por qué te siguen pasando situaciones que se repiten una y otra vez. Y en sí, al principio de tu despertar espiritual, obviamente son cosas que tienes que ir aprendiendo a manejar, que viene siendo tu obscuridad, para que entiendas el por qué estás teniendo ese tipo de sueños, ese tipo de señales. Y obviamente, como lo había mencionado al principio, es la clave principal para poderlos entender. Los mensajes es también entender cuál es tu obscuridad. Hay varios ejemplos que quiero mencionar en este episodio sobre sueños, pero también explicarte el hecho de que una vez de que tú ya no le estás permitiendo o ya no les estás dando poder de tu energía a ninguna entidad, quiero que sepas que obviamente vas a seguir teniendo como ataques psíquicos, ataques dentro de tus sueños. Y sobre todo con seres del bajo astral, cuando aún no has purgado toda esa energía densa que aún sigues almacenando en tu cuerpo, y no nada más en tu cuerpo, en tu psique, se puede decir en tu estado de conciencia. Muchas veces son situaciones donde tienes que estar como que purgando y ser más virtuoso al no permitirte caer en las mismas cosas que caías antes. Cuando tienes este tipo de ataques psíquicos dentro de tus sueños, y les voy a platicar uno que me pasó, especialmente cuando empecé a ser más constante en ayudar a personas que tomaban medicina holística. Regularmente las acompaño o me toca tomar una toma muy muy pequeña de alguna medicina holística para conectar con ellos y ayudarlos como en el tránsito de su viaje. Obviamente cuando empecé a hacer ese tipo de ceremonias, obviamente me atacaban psíquicamente. En una ocasión, en un sueño, estaba como en una escuela y se me acercó esta niña, era como una adolescente más bien. Entonces al momento que se me acerca esta adolescente me pide ayuda, pero era una frustración que ella me estaba mostrando, que era: ayúdame por favor, de verdad necesito que me ayudes. Entonces, como dentro de los sueños siempre trato de estar muy muy tranquila para poderme manejar bajo diferentes densidades o como conforme se me vaya poniendo el viaje al astral, obviamente tengo que estar tranquila. Yo solamente me recuerdo que le pregunté: dime en qué necesitas ayuda. Entonces esta niña me aventó al suelo, se me subió arriba y su cara se transformó completamente y sus ojos se pusieron completamente negros. Al momento que ella quiere atacarme, me abre su boca y empieza a vomitar una densidad muy muy negra empieza como a vomitar un líquido negro que lo quería depositar en mi boca. Entonces en ese momento pues yo lo que hice fue salirme del viaje. Me salí, no sé por qué me tocó estar con esa entidad, ya después lo deduje que había sido como un ataque psíquico. Al momento que me salí, solamente me senté en mi cama, medité y entendí que solamente era un ataque, y me di cuenta de dónde venía, de qué parte venía ese ataque. Pero no era algo que me diera miedo, simplemente que yo entendía que estaba metiéndome con energías de otras personas y que pues eran entidades muy muy celosas, que es como todo, que esta entidad lo único que estaba haciendo era defendiéndose estaba muy enojada porque estaba ayudando a despertar a esta otra persona, y no la estaba como ayudando a despertar, simplemente la estaba ayudando a sanar. Me ha tocado en bastantes ocasiones, y no simplemente tengo que estar dormida. Muchas veces así despierta me ha tocado ver cómo estas entidades se ponen muy muy enojadas cuando digo algo que les molesta. Entonces es algo con lo que como que me acostumbré, que ya solamente tengo que tener más prudencia en saber cómo dirigir mis palabras hacia las personas cuando quiero comunicarles que algo está pasando con ellos, y no tanto espiritual, sino trato de descifrarlo de una manera para que lo puedan entender y que puedan tomar acción sobre qué es lo que les está pasando. Y bueno,
El siguiente punto que también quiero tocar en este episodio es acerca de la parálisis del sueño. Me habían estado también preguntando por qué quieren aprender a controlarlo, y en sí solamente, miren, sí he visto yo, en sí hay cierto tipo de entidades que tienen la costumbre de alimentarse de la energía de las personas cuando están como en estados muy vulnerables en conciencia. Y obviamente es normal para ellos como pararse, es como una mosca, si mira que algo está muy apetecible para ella, obviamente se va a ir a parar y probar de lo que está apetecible. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente ser conscientes de lo antes de dormir. Tengo yo una costumbre muy bonita, en sí eso lo quiero compartir al final del video. Es al momento de irnos a dormir. Todos somos bien como vulnerables a que ese tipo de entidades estén ahí. Lo único que tenemos que dejar de hacer nosotros es dejarle de darles poder, porque bueno, en sí hasta hay una entidad que hasta me la han describido, y es como un señor que trae como un gorro vaquero, es así como del viejo oeste, y sí es algo que hasta parece que trae como una gabardina negra, y es algo, esa entidad de hecho muchas personas ya lo han reconocido, hasta hay artículos si ustedes van a Google y buscan el señor de la capucha con gorro vaquero del viejo oeste, lo van a encontrar, es una entidad, bueno, es una entidad que anda ahí perdida en el astral y todavía no se ha encontrado a sí mismo. A lo mejor le encontró gusto al estar absorbiendo energía de las personas. Pero bueno, el momento en el que ustedes se sientan así, en ese estado de vulnerabilidad, obviamente los que han tenido el parálisis de sueño, cuando se despiertan y se dan cuenta que no pueden mover su cuerpo, que están así como atrapados en el sueño y están despiertos pero no pueden salir, lo único que tienen que hacer es quitarles el poder y decirles vete de aquí, correrlos, tomar autoridad sobre su energía y decirles no te doy permiso de que te estés alimentado de mi energía, vete ya. O sea, ser muy tajante, porque esas energías sí son así como que medio fastidiosillas, y a lo mejor en su momento nosotros pues no se nos prende el foco, ¿verdad? De correrlos o de tener esa fuerza de voluntad para correrlos. Hay otra técnica que también yo hago, no nada más bueno, la verdad tengo muchísimos años que no tengo parálisis de sueño, pero hay unos seres de baja vibración que se alimentan del miedo. O sea, cuando tú tienes mucho miedo y constantemente estás como con miedo a todo, eres muy susceptible a que esas entidades vayan y se alimenten de ti. Entonces, esas entidades, como quien dice, el antídoto para que se alejen de ti es sintiendo amor. Cuando tú empiezas a sentir amor y compasión por este tipo de entidades que aún siguen atrapadas en el astral, ellos se van como chispita de firework, o sea, así como que explotan, o sea, no aguantan ese tipo de emoción en tu cuerpo, y en todo momento el que tiene el control y el poder de las sensaciones que puedes tú crear, eres tú. Porque recordemos que somos energía y la energía no se destruye, solamente la podemos transformar. Y eso es algo bien mágico que tenemos nosotros como seres humanos. Nada más es aprender a tener control sobre nuestra energía y usarla siempre a nuestro favor. Así que también quiero compartir un fun fact acerca de los sueños, porque eso yo me di cuenta por varias personas que me platicaron y de sus experiencias, y también quiero compartir lo que yo pienso por mis experiencias también en cuanto a sueños que a veces no son como premonitorios, pero por parte del multiverso. Es algo bien complejo, porque lo que viene siendo el mundo de los sueños es un tema bien infinito. Podría yo estar hablando de esto por horas y horas y horas y compartiendo experiencias y teorías y bueno, tengo mucha que compartir acerca de esto, pero ha habido ocasiones que me han platicado y me han preguntado por qué se miran en sueños, teniendo sueños muy muy vívidos, teniendo experiencias como por ejemplo que están en la guerra, como por ejemplo en la Unión Soviética. Y no nada más en la guerra. Un día una chica me comentó que ella en un sueño estaba traficando personas.
Entonces, eso es una de las cosas que no va con los valores que ella tiene. No es algo que ella le gustaría hacer. Es una persona que su mundo es muy, muy tranquilo. Entonces, sí se asustó porque dice, yo lo sentí tan real. Entonces, ella no es como muy de estar documentando sus sueños, ni tampoco de estar como traqueando el significado de lo que va soñando día a día. Pero lo que yo me di cuenta, y más bien fue dentro de un sueño, es de que dentro de las miles de posibilidades que nos brinda el multiverso, a mí me ha tocado muchas veces estar en otras líneas de tiempo, como si fueran en diferentes esferas planetarias donde mi conciencia está, pero mi cuerpo es diferente. ¿A qué me refiero? En ocasiones me he visto como un viejito. Si me miro yo al espejo, yo me veo como un viejito. Entonces, en otras ocasiones he sido como una chica con una piel completamente diferente y con un pelo completamente diferente. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención porque dentro de diferentes, o sea, se me haría muy egoísta pensar de que solamente somos nosotros y que no podemos tener como vida en otros planos, en otras líneas de tiempo o en otras esferas planetarias. Se me haría muy, muy egoísta decir que no existe, porque obviamente no lo sabemos y a ciencia cierta tampoco está comprobado, pero sí me ha tocado que he visto eso. Ahora, en un viaje que tuve, porque eso fue algo que se me desarrolló con la psilocibina. En un viaje que tuve con psilocibina me di cuenta de las líneas dimensionales en diferentes líneas de tiempo, en diferentes épocas. Entonces, sabemos que el tiempo pues no es como todos nos lo ponen, el tiempo es lineal, está ahí, o sea, el pasado, presente y futuro están ahí. Entonces nada más es como de caer en el tiempo que necesitabas aprender algo, no sé, o necesitabas darte cuenta de algo, lo cual no lo veo imposible, pero sí lo veo que me ha pasado. O sea, sí he tenido ese tipo de experiencias. Lo más padre de todo es de que en todo momento soy consciente. Entonces simplemente trato de seguir el juego, de estar ahí. Que en una ocasión me pasó algo bien chistoso porque obviamente no en todos los sueños vas a ir al bajo astral o vas a ver este tipo de entidades. O sea, también te toca ver cosas bien, bien bonitas. Empiezas a descubrir como reinos, palacios, templos, selvas, diferente tipo de fauna. Hace poquito tuve un sueño bien, bien bonito porque me gusta tener ese tipo de relación con la naturaleza, donde las hojas de las palmas me estaban tocando la cara, me estaban acariciando la cara y se estaban comunicando conmigo por movimientos. Entonces yo estaba súper, súper contenta porque soy una persona que me gustan mucho las plantas. De hecho, antes no me querían, pero ahora ya, o sea, como que ya me encariñé con esa parte de la naturaleza. Y ahora cuando sueño se comunican conmigo. De hecho, hasta animales y seres que nunca nos imaginamos. Guías espirituales, maestros ascendidos, seres de luz. O sea, es una infinidad de seres que puedes llegar a tener como contacto en tus sueños una vez que eres más consciente, y obviamente te guían y te dan consejos y es algo bien, bien mágico. Y es algo que quería también dejar en claro porque pues obviamente sí he estado hablando de cosas del bajo astral, pero es importante también remarcar de que no pues todo es como de color oscuro. O sea, hay muchas cosas muy, muy bonitas, y es por eso que necesitamos seguir cultivando nuestra conciencia y estar constantemente vibrando alto, y que es una cosa que todo el tiempo estamos escuchando espiritualmente, de vibra alto, que esto, que lo otro, escucha buena música, no escuches música basura, o no estés mirando programas basura, o bueno, ya mejor no les voy a explicar qué tantas otras cosas más hay porque ya todos ustedes saben. Pero es más que nada eso, seguir cultivando tu conciencia lo más limpiamente posible para que obviamente no te contamines tanto con lo que hay de oscuridad aquí, materializada en la tierra, y simplemente ser consciente de que obviamente cuando vas a dormir te llevas parte de lo que pasas en el día a día, en tu trabajo, en tu casa, problemas, y
Ya lo demás de los sueños, obviamente si tú te adentras más y te empiezas a encariñar con el hecho de los mensajes que recibes cada noche, obviamente vas a encontrarle un sentido muchísimo más profundo a cada cosa que te muestren dentro de tus viajes astrales. Y otra cosa en relación al multiverso, de lo que acababa ahorita de hablar, es de que es por eso que hay tantísimas películas que nos hablan acerca del multiverso, del cómo manejarte en los sueños. De hecho, hay una película buenísima que a mí es una de mis películas favoritas porque yo al momento cuando la descubrí, pues me encantó la drama y el drama que tenía esa película. Es la de Leonardo DiCaprio, la que se llama Inception. Esa película, al momento que tú la ves y dices, wow, qué interesante, ¿no? Y que te puedes mover de un sueño a otro y que puedes hacer cosas y bueno. Una vez que desperté espiritualmente y que me di cuenta que dentro de esa película que la esposa de Leonardo DiCaprio, la que estaba muerta, pero que a él se le presentaba en sus sueños, obviamente era parte de la oscuridad que a él aún le faltaba sanar y era lo que a él lo autosaboteaba de lograr los objetivos que tenía que hacer dentro de su personaje. Entonces, cuando yo desperté un poquito más y entendí, dije, wow, sí es cierto. O sea, cuando tú estás dentro de un sueño, sí te puedes manejar, puedes crear, puedes moverte y puedes hacer de tu voluntad muchas cosas. Obviamente, en ciertos planos astrales hay cosas que no están permitidas, pero pues ya conforme tú vas aprendiendo a moverte, entiendes que siempre es más que un aprendizaje. O sea, en sí esto un sueño es una escuela también que te está mostrando partes de cómo respetar hasta la propia naturaleza del universo. También tengo como testimonios acerca de sueños muy impactantes sobre escenarios que son muy poco inusuales, que son así como futuristas, que tienen un aspecto como de fantasía, pero que en realidad esos viajes se llaman, bueno, todo el mundo lo conoce como viajes astrales, donde hasta las vestiduras de las personas que te encuentras de aquel lado son que te quedas así como que wow, eso yo lo hubiera visto solamente en una película. Que de hecho hay una película que a mí me tocó mirar de Thor, de las películas de Thor. Yo me tocó un día estar en un plano dimensional así similar a cómo se vestían y la arquitectura de los templos y fue algo bien mágico que desde ese entonces ahí entendí, dije, ay, ahora entiendo por qué todos los directores de películas sacan tanta idea. O sea, de hecho ellos han estado en el astral y se dan cuenta cómo bajan toda esa información y arquitectura para poder crear sus películas, porque si se ponen a pensar hasta la película de Avatar, o sea, yo hasta lo miro bien genial la manera de cómo quisieron sacar las siguientes películas después de que había un tipo de cambio planetario para que la gente pudiera entender un poquito más sobre el respeto que se le tiene a nuestros ancestros y a los ancestros de... Bueno, ya ustedes saben de qué les estoy hablando, pero sí, o sea, de hecho te pones a pensar, ay, no mames, yo he visto eso en una película y es cierto, o sea, todos estos productores saben lo que están haciendo y saben de dónde están agarrando ese tipo de información y de dónde sacan esos escenarios tan espectaculares que sí son de verdad muy mágicos, que de hecho a mí me lleva a una de las cosas que yo descubrí en el tiempo después de leer varios reportes de María Sabina, de todos estos creadores de como Walt Disney, los Beatles, que fueron a visitarla a ella a México para que les diera este tipo de ceremonias y puedan ellos como desarrollar su creatividad más. Entonces, muchas veces yo digo, pues, it makes sense. Ahora entiendo por qué lo hacían. En sí, ellos bajaban mucha información que miraban en el astral o cuando tenían sus viajes chamánicos con estas facilitadores de medicina y con estos sacerdotisas como fue María Sabina. Sí entiendo el por qué hicieron cosas tan maravillosas, o sea, hasta la música, la letra, la lírica, entiendo por qué, y se me hace algo bien bonito, porque al final del día te das cuenta que la psilocibina o cualquier tipo de medicina ancestral o holística que se ha usado por bastante tiempo y todas estas personas genios de la creatividad, o sea, lo han usado para beneficio de cómo ellos puedan explotar aún más esa creatividad y poder mostrarle al mundo todo esto que
todos estos diferentes mundos que existen, que no, para nuestros ojos aquí físicamente no los podemos mirar, pero que ellos nos lo muestren y que usen esa creatividad para mostrarnos lo hermoso que es el universo. Créanme que para mí es algo bien, bien mágico. Y bueno, chicos, ya estoy llegando al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo el haberlo grabado. Y quiero terminarlo diciéndoles lo más importante. Si cada noche cuando vamos a dormir, yo hice, es más bien tengo ratito haciéndolo, es un tipo intención y me gustaría decírselos a ustedes porque me habían, pues para que no anden ahí batallando con ese tipo de energías de baja vibración. Intencionen su sueño antes de dormir. No sé si recuerden bueno, yo pienso que todavía lo usan en ciertas religiones, ponen a sus hijos que en la noche hagan la oración del ángel de la guarda para que lo resguarde su sueño y así. Pues nosotros no necesariamente tenemos que hacer eso, sí lo puedes hacer si tú quieres, pero intencionar su sueño, que en todo momento sea la luz de la divinidad y de la fuente creadora del universo quien ilumine y proteja sus sueños en todo momento. Es algo que a mí me gusta mucho agradecer en la noche sobre mi día. Agradezco a Dios por toda la bendición y todo el amor que recibí durante el día y por las oportunidades de cada minuto que me da. Y agradezco, y una vez que agradezco, intenciono que mi noche y mi sueño siempre sea resguardado por mis ángeles, guías espirituales o mis maestros ascendidos, y que en todo momento sea la luz o del Espíritu Santo, también pueden invocarlo. Que el Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento, o que puedes decirlo hasta por tu familia, que la luz de Dios invada cada sueño de cada miembro de tu familia para que no haya pesadillas, tampoco haya malos sueños, y nada que sea opuesto a la luz tenga bienvenida dentro de tu campo pues astral. Ustedes ya se imaginarán, o ustedes formulen su oración, formulen su intención, y van a ver que les va a cambiar la vida, les va a cambiar el sueño, les va a cambiar todo. De hecho, hay un episodio más que tengo que hacer acerca de la intención, porque tener intención para cada cosa nos lleva siempre a estar más en conexión con la gratitud. Y es estar agradecidos por lo que vamos a ver esta noche cuando vayas a dormir. O sea, ya estás manifestando y estás decretando que en tu sueño vas a tener un sueño muy de buen descanso, pero también de buenos mensajes para ti, para que tengas un mejor desarrollo como ser humano. Y bueno, chicos, creo que eso ya es todo. Me dio mucho gusto haber compartido este tema con ustedes. Estoy muy agradecida por las personas que me han estado mandando mensajes, y de verdad les agradezco a quienes siguen apoyando este proyecto de Mi Diario Psicodélico. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Muchísimas gracias. Bye bye.